Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro en torno a la metodología de la Lectio Divina. Hoy vamos a analizar algunos elementos de lo que significa este método de la lectura de la palabra de Dios. Se le conoce como Lectio Divina o también lectura santa de la palabra de Dios, lectura orante de la palabra de Dios. Por eso presentamos esta pregunta básica: ¿qué es la Lectio Divina? Vamos a mirar algunos elementos de esta metodología. Bienvenidos. Les invito para que pidamos a Dios el don de su Espíritu, que Él nos conceda su gracia, para que Él nos fortalezca y podamos crecer en ese caminar como discípulos de su Hijo Jesucristo. Padre Santo, danos la gracia de tu Espíritu. Ilumínanos, fortalécenos en el camino de la fe, para que podamos nosotros crecer cada día como discípulos y misioneros de tu Hijo, de tu Evangelio en medio del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios y Padre, te has revelado a los hombres a través de tu palabra. Nos enviaste a tu único Hijo para mostrarnos totalmente tu amor y salvación. Nos regalaste el Espíritu Santo para guiar nuestra vida por tu camino del Evangelio. Ayúdanos con tu gracia para que podamos crecer más y más en conocerte solo a ti, Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santificador. Amén. ¿Qué es la Lectio Divina? Básicamente es una metodología. Este método de la Lectio Divina viene desde los comienzos de la Iglesia. Y pienso yo, en la última década o en las últimas 2 décadas, ha habido todo un movimiento en la Iglesia para redescubrir esta metodología. Esta metodología nos permite leer, escuchar, profundizar, retener y vivir la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Es por eso que nosotros en nuestros encuentros y muchas veces en las comunidades, no solamente se lee el texto, sino que también lo escuchamos varias veces. ¿Por qué? Porque es parte del método para profundizar y retener la palabra de Dios. ¿Con miras a qué? A vivir esa palabra de Dios que está contenida en la Sagrada Escritura. Es una metodología que nos permite sumergirnos en la palabra con fe y amor. Nos permite también entrar progresivamente en oración con Cristo. Es a través de esa palabra como nosotros nos unimos a Cristo para crecer progresivamente, para crecer en ese camino de la oración. La metodología de la Lectio Divina también nos permite hacernos personas de oración en el Espíritu Santo. Nos lleva a un encuentro con Dios, nuestro Padre. Estos elementos, como les decía, son elementos básicos, pero que están muy presentes en esta metodología de la Lectio Divina para que podamos nosotros profundizar más y más en la palabra que Dios nos regala. La Lectio Divina supone un encuentro con Dios que nos habla en su palabra. Muchas veces nosotros pensamos que escuchamos la palabra de Dios en una celebración litúrgica,
Es correcto. Y ahí está como esa proclamación por excelencia de la palabra de Dios en la asamblea litúrgica, en iglesia. Pero esta lección divina, pues nos concede ese encuentro con Dios, un encuentro personal y comunitario. Esta lección divina que se enriquece cuando lo hacemos a nivel comunitario. Como seguramente hemos tenido esa experiencia de compartir la palabra de Dios con esta metodología a nivel comunitario y vemos cómo nos enriquecemos encontrándonos con Dios en su palabra. La lección divina supone también un diálogo en el que poco a poco vamos conociendo el misterio de Dios. Entonces, este diálogo que se da a través de la palabra, este diálogo que se da en la oración, pues nos va llevando precisamente a conocer más y más el misterio de Dios. Es Dios que se revela a través de su palabra. Y la lección divina nos lleva a conocer el corazón de Dios a través de su palabra. Dios se revela de manera íntima a los hombres, nos revela su corazón a través de su palabra. Tenemos aquí este gráfico que nos presenta básicamente los 4 elementos de la lección divina. La lección, meditatio, la contemplatio y la oratio. Entonces, son los 4 elementos fundamentales de la lección divina. Lectura, meditación, contemplación y oración. Entonces, vamos ahora a mirar de una manera muy sencilla el itinerario de la lección divina. Podemos pensar que toda la lección divina es una oración. En un primer momento en la lección divina siempre hacemos una invocación o una oración inicial. Antes de iniciar, oramos al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno y nos asista en esta lectura santa. Es el Espíritu Santo quien ora en nosotros. El primer elemento es la lectura del texto bíblico. Es el punto de partida. Esta lectura que la hacemos con mucha atención y con un respeto, una veneración a la palabra. Es leer y releer el texto. En ocasiones, pues siempre hacemos 2 lecturas, 3 lecturas. También hay diferentes maneras de leer y releer el texto. Esta lectura la hacemos con un objetivo: identificar personajes, acciones, símbolos o palabras claves. Entonces, cada participante en la lección divina, pues, va identificando, va mirando estos elementos que hacen parte del texto bíblico. Podemos también tener en cuenta en qué época se sitúa el texto o hacer una pregunta: ¿cuál era la situación de los destinatarios? Este elemento podría parecer un poquito técnico en torno a la historicidad del texto o la época del texto o la época que cuenta el texto, etcétera. Pero pues son elementos que nos pueden ayudar a discernir y a profundizar, a entender también un poco más el texto bíblico. Otra pregunta que podemos hacernos frente al texto es: ¿qué recursos literarios utiliza el autor? Entonces aquí podemos pues ver, es una pregunta también sencilla, es una parábola, es un salmo, es una historia, es una simbología.
y esto nos ayuda también a profundizar el texto. Una pregunta también muy importante es, ¿qué dice el texto en su contexto? Y por eso hablamos acá en qué época se sitúa el texto, porque esto nos ayuda a interpretar de una manera más tranquila el texto bíblico. Entonces, ¿qué dice el texto? Esto es una pregunta anterior a qué me dice el texto. Primero es qué dice el texto como tal y qué dice el texto en su contexto, es decir, en qué época se habrá escrito, para quiénes se habrá escrito, etcétera. Esta lectura de la palabra de Dios no es simplemente un ejercicio intelectual. ¿Por qué? Porque desemboca en el siguiente punto. Y el siguiente punto hace referencia a la meditación del texto bíblico. Luego de que lo hemos leído, pues entonces entramos a meditar el texto bíblico. ¿Qué significa meditar el texto bíblico? Es como rumiar el texto. Entonces volvemos sobre él. Y entonces rumiar el texto hasta descubrir el mensaje que encierra para mí hoy. Es un diálogo entre lo que Dios me dice en su palabra y mi vida. Entonces aquí hacemos ese ejercicio de meditar el texto. Es volver sobre el texto, analizando lo que me llama la atención, palabras claves, qué me gusta, qué me impacta, qué sentimientos veo, qué analizo yo, cómo dialogo yo con esa palabra. Y aquí el elemento también de la meditación, y lo vamos a ver a lo largo de la lección divina, ese mensaje para mí hoy. Esa meditación es en ese diálogo con la palabra. ¿Qué me dice Dios para mi vida? El texto adquiere así actualidad y se convierte en un mensaje vivo para mí hoy. Nos podemos preguntar en este punto de la meditación de la palabra, ¿qué me dice a mí el texto en mi situación personal? Muchas veces podemos caer en la tentación de empezar a decir, es que eh, el texto está invitando o el texto habla de tal situación que se da, o es lo que pasa que muchas veces las personas, o es que yo he visto en la iglesia, o es que yo he visto en la comunidad, o es que yo veo que otros creyentes, es que yo veo que la gente, pero estamos como dejando de lado qué me dice a mí el texto. Y a mí en lo personal veo que la lección divina pues es ese compartir la palabra, pero ese compartir la palabra que es en una primerísima persona. ¿Qué me dice a mí el texto? Antes que pensar en qué tiene que decirle este texto a otras personas, en esta meditación de la lección es, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Qué actualidad tiene este texto para mi vida? ¿Qué me dice a mí hoy? El tercer elemento es la contemplación. Y entonces hemos leído el texto, lo hemos meditado, ahora lo contemplamos. La contemplación es un momento de oración profunda e intimidad con el Señor. Entramos en contacto con el misterio de la persona misma de Dios. Es, podríamos decir, un nivel un poco más profundo que la lectura. Es avanzar en esa meditación para contemplar el texto en un momento de profunda oración e intimidad con Dios. Es un encuentro profundo, una imagen de Dios, el hombre o el mundo y lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, en ese encuentro profundo, pues vamos a encontrar, descubrir, añadir una imagen de Dios
Es también un encuentro profundo en torno a la realidad del hombre o en torno a la realidad del mundo. Pero es también un meditar, contemplar lo que Dios quiere de nosotros. Y es en la contemplación donde se da el ofrecimiento de sí mismo. Es en la contemplación donde surge la súplica del perdón. Es también en la contemplación donde experimentamos el consuelo de Dios. Pero también experimentamos allí la disponibilidad para asumir opciones y actitudes según el Evangelio. Es por eso que nos preguntamos muchas veces en la lección divina, ¿qué opciones, qué actitudes puedo tomar según esta palabra? Y es en la contemplación donde experimentamos ese llamado del Señor. El cuarto momento es el que llamamos propiamente la oración. Y es el momento para hacer vida la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Me parece bien interesante este elemento de la lección divina. En algunas variantes se le llama como el momento de la acción, el momento del compromiso, es la proyección y es el asumir la palabra de una manera práctica para nuestra vivencia de fe en las circunstancias diarias. Es por eso que muchas veces vamos a escuchar en una lección divina, ¿a qué me siento llamado por Dios en esta palabra? Es esa llamada a la acción, esa llamada al compromiso, esa llamada que Dios hace a cada creyente que medita su palabra. ¿Cómo llevar esta palabra de Dios de una manera práctica para nuestra vivencia de fe en las circunstancias cotidianas de nuestra vida y de nuestra historia? Luego de mirar un poco estos 4 elementos principales y básicos de la lección divina, quiero compartir con ustedes qué actitudes nos pide la lección divina, qué actitudes nos pide a cada uno de nosotros esta metodología para la lectura y meditación de la palabra de Dios. Una primera actitud es una actitud de escucha. No podemos pensar nosotros que podemos profundizar la palabra de Dios si nuestro corazón no está abierto. Esa palabra de Dios es para nosotros un misterio atrayente y así debemos considerarlo siempre. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 6, está ese relato de la zarza ardiendo. Y aparece allí eso que atrae a Moisés. ¿Qué es este misterio? Voy a acercarme. Podemos nosotros analizar y tomar este texto también para que nosotros podamos entender un poco más lo que significa ese escuchar la palabra de Dios. Hay una voz que nos invita a descalzarnos de todo lo que nos impide escuchar a Dios. Miedos, prisas, preocupaciones, angustias, rabias, enojos, etc. Y allá en este texto del Éxodo es hermoso cuando Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada. Quítate las sandalias porque estás ante la palabra. Es desnudar el corazón para abrirnos al misterio del amor de Dios a través de su palabra. Es esa actitud de escucha
esa actitud de abrir el corazón realmente a esa palabra que Dios nos regala. Cuando estamos nosotros con un corazón cerrado, cuando no nos despojamos de estos miedos, de estas prisas, preocupaciones, esto nos deja ser discípulos de la palabra. Esto nos impide ser discípulos, nos impide crecer en ese discipulado. Y por eso debemos prepararnos para escuchar con un silencio de oración y adoración. Es en el silencio donde podemos hacer oraciones, en el silencio donde nos encontramos a Dios y lo adoramos. Una segunda actitud que nos pide la lección divina es la perseverancia. La lección supone dedicación diaria para acostumbrarnos poco a poco a la pedagogía de Dios. Entonces, en la medida en que vamos nosotros haciendo la lección divina, es en esa medida como vamos a aprender lo que significa esa pedagogía de Dios en nuestra vida. Yo siempre invito para que quienes desean profundizar, pues como que puedan hacer esa disciplina y que podamos nosotros ir acostumbrándonos a estos elementos que nos van a ayudar a profundizar y a interiorizar muchísimo más la palabra de Dios en nuestra vida de fe. La siguiente actitud que nos pide la lección divina es el compromiso de vida. La lección nos invita a crecer en una búsqueda por armonizar nuestra forma de orar y nuestra forma de vivir. Desde el documento de Puebla, en esa conferencia episcopal latinoamericana, se constataba como un gran problema de la evangelización en América Latina es en el divorcio entre la fe y la vida. La lección divina nos invita a que podamos nosotros unir más y más nuestra oración con nuestra vida. Si le pido a Dios el don del amor, pues estoy llamado a ese esfuerzo, a esa búsqueda por vivir el amor en mi vida cotidiana. Ahora podemos pensar cuáles son los frutos de la lección divina. Un primer fruto de la lección divina es un crecimiento en la construcción de una verdadera mentalidad según el Evangelio. Entonces, la lección divina, llevándonos en esa profundización de la palabra de Dios, pues nos ayuda a crecer en una verdadera mentalidad según el Evangelio. Un segundo fruto de la lección divina es una renovación interior profunda. ¿Por qué? Porque es precisamente el profundizar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, pues nos trae una renovación en nuestro interior. La lección divina nos ayuda a que la palabra de Dios no quede como en lo externo, no quede de una manera superficial, sino que esa palabra va a lo profundo del corazón. La lección divina centra nuestra piedad en Cristo y en el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La lección divina nos va ayudando a que nuestro camino de fe tenga como centro a la Santísima Trinidad. Y otro fruto de la lección divina es que favorece y nutre la vida de oración, alimentada con la palabra de Dios. Muchas veces, cuando deseamos nosotros crecer en el camino de la fe, pues necesitamos precisamente
nutrirnos, alimentarnos con la palabra de Dios. Y allí favorecemos y crecemos en nuestra vida de oración. Demos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos regala. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has revelado tu amor y tu misericordia. Fortalécenos siempre con tu palabra. Renuévanos siempre con la gracia de tu Espíritu. Guíanos siempre en ese ser discípulos de tu Hijo. Pongamos en manos de Dios nuestro corazón, nuestra vida, el ser discípulos de su Hijo. Dios y Padre, te damos gracias por las bendiciones que tú regalas a nuestra vida en el camino de la fe. Gracias por tu palabra que alimenta nuestra fe y nuestro seguimiento de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu que nos fortalece para continuar en el camino del Evangelio que nos has revelado. Ayúdanos con tu gracia para crecer cada día como testigos de tu salvación en medio del mundo. Amén. Amén. Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos en una próxima reunión para continuar con nuestra reflexión bíblica y litúrgica.